Sale, pues entonces vamos a comenzar con este video que es el procesamiento digital de señales y filtros digitales. Vamos a comenzar primero con un pequeño brevario sobre las señales cerebrales. Esto les va a servir para su proyecto final, ¿sale? Entonces, en general, cuando tenemos señales analógicas y las queremos pasar a digitales, primero vamos a tener lo que son los electrodos, que son los sensores. En este caso, los sensores que vamos a ocupar son los que se van a poner en el cuero cabelludo de la cabeza, vaya. Después viene una etapa de preamplificación, en donde va a haber un acoplamiento de impedancias, una etapa de amplificación, donde vamos a aumentar justamente el tamaño de la señal que estamos adquiriendo, y luego una serie de filtros, especialmente los filtros anti-alias, que ahorita en estas alturas ya conocemos el efecto aliasing. Entonces este filtro anti-alias es justamente para que nada más estemos tomando las señales que queremos y que no tengamos un traslape en estas después de que hagamos un muestreo. Luego ya hacemos la conversión analógico digital y tenemos ya las señales en el dominio digital para poderlas analizar ya en la computadora. Les voy a decir un poquito sobre las señales cerebrales. Aquí tenemos una representación de la cabeza. Tenemos 4 lóbulos: el frontal, el temporal, el occipital y el parietal. Y en cada uno de estos lóbulos vamos a tener diferentes señales que se llaman ritmos cerebrales, y cada uno de estos va a tener diferentes bandas de frecuencia. Por ejemplo, tenemos la onda alfa, que se encuentra en la parte posterior de la cabeza. La vamos a encontrar cuando estemos con los ojos cerrados y cuando estemos relajados, y está en una frecuencia entre 8 y 12 Hz. Vamos a encontrar la señal beta, por ejemplo, en el área frontal, y es cuando estamos concentrados en resolver algún problema. Las señales tau, mu y alfa se encuentran más o menos en la misma banda de frecuencias, pero están localizadas en diferente área del cerebro y así también reaccionan a diferentes estímulos. Ya vimos que el alfa es cuando estamos cerrando los ojos. Tau va a reaccionar cuando estemos teniendo un estímulo auditivo, y mu es cuando estemos pensando o haciendo algún movimiento. Entonces, dependiendo de lo que realicemos, vamos a tener el registro de cualquiera de estas señales cerebrales. Estas señales las vamos a poder registrar usando un sistema electroencefalográfico. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos la gorrita, que tiene los canales, que aquí van posicionados los electrodos. Estos canales van al electroencefalógrafo, donde está toda la circuitería previamente explicada, y ya una vez pasando a formato digital, pues en la computadora podemos hacer el procesamiento. La gorrita que les menciono tiene una distribución que se conoce como Sistema Internacional 10-20, porque cada distancia entre uno y otro corresponde al 10 o al 20% de la distancia que hay entre la nación y el inion, o entre oreja y oreja. Las letras corresponden al área en donde estamos nosotros haciendo la medición, por ejemplo, F de frontal, P de parietal, y así sucesivamente. Y tienen números. Los números pares corresponden a la parte derecha del cerebro y los impares al hemisferio izquierdo. Entonces, así es como nosotros vamos a poder determinar en dónde está posicionado nuestro electrodo o en dónde estamos obteniendo las señales cerebrales. Existen diversos aparatos para hacer la medición, desde los más simples, que tienen un solo electrodo, hasta unos ya un poco más sofisticados. En este caso es el de 14 electrodos, unos más profesionales que pueden ser hasta 128 electrodos, y esos ya son los de uso clínico, como para poder diagnosticar como tal alguna enfermedad o alguna anomalía. Y tenemos también los sistemas magnetoencefalográficos. En nuestro caso, nosotros hemos estado usando el sistema Emotiv, que es el Epoch Plus, y que tiene 14 canales. Cuando nosotros estamos haciendo el registro de las señales, la medición de las señales, no nada más tenemos las señales cerebrales, sino también los artefactos, que son como secuencias que tienen una amplitud más grande
y una forma un poco diferente a las señales que no están distorsionadas. Pueden clasificarse como fisiológicos, ya sea los movimientos oculares, musculares, el ritmo cardíaco, o los técnicos, por ejemplo, cuando estamos conectando el aparato a alguna línea de alimentación, pues ese es un artefacto, ¿no? El de la interferencia que esto ocasiona, y entonces está en 50 o 60 Hz, dependiendo del área geográfica en donde estemos teniendo la medición. Y también tenemos el electrode popping, que es cuando de repente se desconecta un electrodo. Aquí vemos un ejemplo de señales con artefacto. Este es un ejemplo de artefacto muscular. Este es un ejemplo de artefacto ocular. El artefacto muscular es de alta frecuencia o de más alta frecuencia que las señales cerebrales por sí mismas. El artefacto ocular es un parpadeo en este caso. Puede ser una onda hacia abajo o hacia arriba y normalmente los vamos a estar localizando en los electrodos frontales. Y tenemos un ejemplo de electrode popping, que es cuando tenemos un despegue, se despega pues el sensor, el electrodo del cuero cabelludo. Podemos también tener artefactos cardíacos, y esto los podemos corroborar si tenemos, además de una señal SEG, también el trazo de una señal electrocardiográfica, y si a la par de que encontramos este pico, pues encontramos otros picos en las señales cerebrales. Entonces eso se trata de un artefacto cardíaco. Este es otro ejemplo de artefacto muscular. Todos estos artefactos se tienen que quitar porque pueden estar escondiendo información importante, información cerebral que nosotros necesitamos analizar posteriormente. Ahora, la caracterización de las señales, de cualquier señal, ya sea de las señales electroencefalográficas o de algún otro tipo de señal, pues se puede hacer en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Si estamos hablando de señales cerebrales, en el dominio del tiempo podemos obtener su valor medio, su desviación estándar, su varianza. El día de hoy vimos unos ejemplos de cómo usando la varianza podemos determinar si existe o no algún tipo de artefacto. Podemos también determinar el cruce por cero, esto es usando por ejemplo la primera o segunda derivadas, si también queremos encontrar el máximo o el mínimo incluso, y también podemos ver con este cruce por cero el intervalo o la frecuencia de la señal. Podemos hacer una detección de picos, por ejemplo cuando tenemos señales epilépticas que tienen espigas o spikes. Entonces con una detección de picos podemos determinar tanto la amplitud del pico como en dónde está localizado, y también de alguna señal cardíaca. Podemos hacer obviamente filtrado de la señal y la correlación cruzada o la autocorrelación, que es algo que también vimos hoy, que es la similitud entre la señal consigo misma o la similitud de una señal con otra señal. Mientras más cercano estemos a más menos 1 en esta correlación, pues entonces quiere decir que las dos señales son muy similares, mientras que si se acerca a 0, pues quiere decir que hay muchas diferencias entre ellas. También podemos hacer una caracterización en el dominio de la frecuencia. Ya les había mostrado este videito, en donde dependiendo de la frecuencia que nosotros tengamos en la señal en el tiempo, que es esta, pues vamos a tener un pico en la frecuencia. Si nosotros tenemos más de una señal, más de una frecuencia en la misma señal, pues vamos a tener muchos picos aquí. Y si nosotros estamos variando esos picos o esas frecuencias, pues vamos a ver diferentes picos en la frecuencia, y pues obviamente la señal en el tiempo pues también va a variar. Una vez que estamos en el dominio de la frecuencia usando la FFT en MATLAB, vamos a pasar entonces del tiempo a la frecuencia. Podemos calcular su espectro de potencia, que es simplemente calcular la transformada de Fourier de nuestra señal multiplicada por el conjugado de la transformada de Fourier de la misma señal. Este asterisco quiere decir que estamos multiplicando por la conjugada, ¿ok? Y entonces pues se representa de esta manera. El espectro cruzado pues es la transformada de Fourier de la correlación, y se representa como la transformada de Fourier de nuestra señal X por la transformada de Fourier de la señal Y. Y eso viene siendo nuestro espectro cruzado. En MATLAB utilizamos el comando CPSD. La coherencia
Es como si tuviéramos un espectro cruzado normalizado, vamos a ir de 0 a 1 y nos va a indicar en qué frecuencia tenemos más coherencia. En MATLAB vamos a utilizar el comando mscohere. Nosotros cuando estamos trabajando con señales EEG, pues estas son no estacionarias, eso quiere decir que los valores estadísticos cambian de un segmento a otro, pero si podemos hacer o dividir esas señales en segmentos, calcular la transformada de Fourier en cada segmento, y entonces estaríamos haciendo la Short Term Fourier Transform. En MATLAB podremos usar el spectrogram, que es la función que se usa para poder determinar esta Short Term Fourier Transform y entonces poder analizar en tiempo y en frecuencia estas señales. Y ahora sí, vamos a la parte de filtrado. Normalmente los clínicos lo que hacen es determinar los segmentos que tienen artefactos, seleccionan aquellos que contengan esos artefactos y entonces los eliminan, los quitan completamente. Noten que aquí tenemos un artefacto ocular, aquí tenemos artefactos musculares y no en todos, en este caso no en todos los canales tenemos el artefacto ocular, sin embargo todos esos se eliminan, se concatenan los puntos restantes y entonces pues ya tenemos las señales sin artefactos. Sin embargo, la desventaja es de que vamos a tener una pérdida de información, además de que un experto es necesario para que nos esté diciendo cuáles son los segmentos que necesitamos quitar. Otro tipo de técnicas que se usan comúnmente para quitar los diferentes tipos de artefactos pues son los filtros digitales. Aquí tenemos una representación de un filtro pasabajas. Tenemos una banda pasante que va a ir desde 0 hasta una frecuencia de corte y a partir de la frecuencia de corte tenemos la banda eliminada. Vamos a tener idealmente una región vertical de transición. En el caso del pasaaltas, pues vamos a tener la banda pasante a partir de la frecuencia de corte y de 0 a esa frecuencia vamos a tener la banda eliminada. Un filtro pasabanda va a tener dos frecuencias de corte, la inferior y la superior. Vamos a tener un ancho de banda que está definido por la diferencia entre ambas frecuencias. Vamos a tener dos regiones verticales de transición en un caso ideal y pues nos va a servir para quitar las frecuencias que estén fuera del ancho de banda que estamos teniendo acá. El filtro rechazabanda o banda eliminada o también conocido como filtro notch pues nos permite quitar las frecuencias que están entre dos frecuencias de corte y nos permite dejar las frecuencias que están desde 0 hasta la frecuencia inferior y desde la frecuencia inferior hasta infinito. ¿Y para qué usamos estos filtros? Bueno, el filtro pasabaja normalmente se usa para quitar, por ejemplo, los artefactos musculares. Si nosotros sabemos que los artefactos musculares están a partir de cierta frecuencia, pues entonces, que son más que nada las frecuencias altas, pues entonces quitamos todos esos artefactos desde esa frecuencia y dejamos pasar nada más las frecuencias bajas. Podemos usar también un filtro pasabanda si nada más queremos estar investigando ciertas bandas de frecuencia del eje, en este caso, ¿no? Podemos, por ejemplo, poner de 8 a 12 y estaremos analizando solamente la banda alfa, o de 13 a 30 y estaremos analizando la banda beta y así sucesivamente. Y el filtro notch pues nos sirve para eliminar la interferencia de 50 o de 60 Hz, que es la línea de alimentación. En forma ideal no tenemos una región de transición vertical, tenemos una pendiente. Entonces, a la hora de que tengamos esa pendiente, o sea, como tenemos esa pendiente, pues vamos a tener una banda de transición. Es decir, no nada más vamos a tener una banda de paso y una banda eliminada o banda de rechazo, sino también vamos a tener una banda de transición. Que esa banda de transición va a estar dada desde una frecuencia de corte hasta una frecuencia de supresión. Podemos tener rizos en la banda pasante, rizos en la banda eliminada, rizos en ambas bandas o ningún rizo en ninguna de las bandas. Para eso tenemos 4 tipos de aproximaciones. Una que es el filtro Butterworth, en donde tenemos una aproximación máximamente plana en la banda pasante. Tenemos un decaimiento lento porque tenemos una pendiente que tiene 20n de B
por década o 6n decibeles por octava, donde n es el orden del filtro. Entonces, mientras más grande sea el orden, más rápido va a caer esta pendiente y más pronto nos vamos a acercar a una frecuencia de corte. En estos ejemplos, nuestro orden es igual a 6. Nuestra atenuación en la banda pasante para el caso de Chebyshev es de 2.5 decibeles. Ahorita voy a mencionar a qué se refiere el Chebyshev. Y la frecuencia de corte en ambos casos es de 1 kHz. Entonces, eso quiere decir que nuestra frecuencia de corte está exactamente aquí. Recordemos que cuando estamos en decibeles, la frecuencia de corte se da cuando tenemos menos 3 decibeles o lo que corresponde a 0.7 en forma natural. ¿Okay? Entonces aquí va a estar supuestamente, o aquí queremos que esté nuestra frecuencia de corte. Sin embargo, si ustedes checan, no corta exactamente en 1 kHz, sino también tenemos nuestra banda de transición. En este caso tenemos un filtro Chebyshev 1, o también conocido nada más como Chebyshev, en donde tenemos rizos en la banda pasante. Si tenemos un orden de 6, vamos a tener 3 rizos, es decir, el número de rizos es igual al orden entre 2. Y tenemos una pendiente que decae un poco más rápido. Sin embargo, la desventaja es de que tenemos esos rizos en la banda pasante, lo cual quiere decir que podemos tener atenuaciones en las frecuencias que nos interesa conservar. Tenemos ahora el Chebyshev 2. En este caso tenemos una aproximación plana en la banda pasante, pero rizos en la banda eliminada. Sin embargo, bueno, tenemos un decaimiento que es similar al Chebyshev 1, es más rápido que el Butterworth. Y pues en este caso también nos estamos aproximando un poco más a nuestra frecuencia de corte, que es de 1 kHz. Estos rizos que vemos acá, pues van a producir que tengamos un poco de señales en estas frecuencias, es decir, no se nos van a estar eliminando completamente, sino que vamos a seguir teniendo parte de información en las frecuencias que en sí nosotros necesitaríamos quitar. Y tenemos finalmente el elíptico, que tenemos rizos en la banda pasante y en la banda eliminada. Sin embargo, su decaimiento es más rápido. Si checan, o si comparáramos el filtro elíptico con el filtro Butterworth, vemos que el elíptico se acerca mucho más a la frecuencia de corte, que es de 1 kHz, que el mismo Butterworth, ¿no? Sin embargo, pues vamos a tener la desventaja de que vamos a tener atenuación en la banda pasante y vamos a tener la presencia de señal en ciertas frecuencias en la banda eliminada. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos hacer, de lo que nosotros necesitemos, de acuerdo a lo que tengamos como señal, pues ya nosotros elegiremos qué tipo de filtro necesitamos. En la práctica de MATLAB, que será el siguiente video, voy a explicar cómo vamos a ir haciendo los filtros digitales, los comandos que se necesitarían para poder hacer un filtro Butterworth. Ustedes tendrán que investigar el Chebby 1, Chebby 2 y el elíptico, pero ustedes pueden ir jugando con todos estos filtros, con las frecuencias de corte, con el orden y demás, para que se den cuenta cómo funcionan estos filtros, y para el examen final ustedes puedan elegir cuál es el filtro ideal para que ustedes puedan tener una respuesta de acuerdo a lo que se les requiera. Y eso es todo. Gracias.